Bueno, buenos días, Tomás. Te Hola, presento para las Santiago. personas que quieran estar interesados en el tema del día de hoy, que hoy vamos a hablar sobre cómo la mentalidad afecta los procesos de selección. Entonces tenemos aquí a Thomas Kruger, que es experto en desarrollo cultural en las empresas, también en procesos de selección y consulting, con más de 8 años de experiencia en mercados como de Europa, especialmente Inglaterra, España y Alemania. Eh, Thomas es alemán, pero vivió más de 2 años y medio en Panamá, trabajó en el sector del café premium como asesor y tiene muchas conexiones con Colombia, con Latinoamérica, es un enamorado de Latinoamérica y además es dueño de una empresa que se llama Inner Game Sparring, enfocado en el coaching y consulting de las personas. Bueno, Exacto. Tomás, bienvenido y bueno, vamos al grano de una vez. Bueno, cuéntanos cómo es eso de que la mentalidad puede afectar los procesos de selección. Es, gracias, Santiago, por introducirme y también estoy muy agradecido de estar aquí hablando de ese tema súper importante. Es que si hablamos de la mentalidad, hablamos del mundo de los pensamientos, ¿vale? Y obviamente hay muchos aspectos que van a afectar el proceso de selección. Y veremos que muchos de esos aspectos no lo podemos controlar como tal. Y la mentalidad es diferente. La mentalidad es la única cosa que verdaderamente podemos controlar, que son nuestros propios pensamientos. Y es muy importante de analizar cómo pensamos sobre nosotros, ¿no? Si entramos a una entrevista por un trabajo, es importante saber lo que pensamos sobre nosotros. Porque si entro a una entrevista y verdaderamente no estoy seguro pues, puedo llegar a un final positivo, voy a fracasar no porque um, la empresa no me quiere, sino porque yo a mí mismo no me quiero. Ok, o sea, como Um, que uno mismo tiene que tener unos procesos, según entiendo, mentales y como de conocimiento, de apreciación propia. Pues obviamente uno lo escucha mucho en temas como de afecto, ¿no? Como de relaciones, pero mira que no lo había escuchado tanto en temas de laborales, como cuéntanos un y, poco cómo es eso, por ejemplo, cuando yo me voy a presentar y de pronto sí, como la autoestima, creo que se puede sí. mencionar, cómo sería esos procesos de autoestima al momento de uno aplicar a una empresa. Um, bueno, es que el mundo laboral todavía no está muy consciente de esto. Si veamos los procesos que tienen las empresas, um, no se enfocan en la personalidad o en la mentalidad de la persona, ¿no? Queremos saber qué has estudiado, como qué estaciones en tu vida has tenido. Entonces, pero todo eso son factores de conocimiento, no son factores de la mentalidad. Pero tú puedes ser muy estudiado, es decir, tú puedes ser muy adecuado para un trabajo con el punto de vista de conocimiento, pero puedes tener una mentalidad completamente inseguro. Entonces, tienes la capacidad, pero no tienes la mentalidad y por eso vas a fracasar, porque no puedes beneficiar el conocimiento si no tienes la mentalidad, Como una ¿sabes? herramienta para aplicar el conocimiento. O sea, la mentalidad final termina siendo como, Exactamente. claro, La mentalidad tiene mucho que ver con el autoestima, como dijiste, ¿no? Y si yo tengo el autoestima bajo y supuestamente como ser humano, um, todos lo tenemos.
¿no? Hay gente que parecen súper seguros de sí mismos, pero verdaderamente no lo somos. Es porque somos, um, la mentalidad que tenemos no lo hemos elegido, es algo que estaba programado de muchos factores, ¿no? Como crecimos como niños, el contexto cultural en cual crecimos y también los genes, o las genes, no sé, Los genes, los genes. los genes, vale. Eh, y, y todo nos ha programado y ha formado una mentalidad. Es decir, que no lo hemos elegido conscientemente, no era una decisión de nosotros de tener la mentalidad que tenemos. Por eso es muy importante de analizar lo que pensamos sobre nosotros mismos, porque la mentalidad verdaderamente está el límite de nuestro suceso Del y éxito. del éxito, yes. um, y bueno, eso afecta a las empresas, no tanto en el proceso en los procesos de selección, porque todavía no tienen en cuenta esa parte, porque tampoco puedes saber de la mentalidad de la persona. Como que no la evalúas al momento de entrevistar. Exactamente, te das cuenta de la mentalidad de la persona cuando estás hablando con la persona. Ujú. Pero eso tampoco está tan cierto, porque tú hablas tal vez 1 hora o haces otra entrevista, 2 horas, no te vas a dar cuenta de la mentalidad de la persona en 2 horas, Ujú. pero te vas a dar cuenta cuando ya la persona trabaja en tu empresa, ¿no? Claro. Y eso va a afectar si la persona verdaderamente puede ayudar a la empresa o no. Bueno, Tomás, entonces me surgen algunas como pues preguntas. Por ejemplo, al momento de la empresa, o sea, desde el punto de vista de la empresa, cuando va a contratar a una persona, normalmente siempre pues vemos varios factores, pero uno que pesa mucho son los conocimientos, como tú bien dices, con la parte profesional, el conocimiento, el background. También en otra parte están como las hard skills, soft skills. Eh, Pregunto, por ejemplo, ¿el tema mentalidad hace parte de una soft skill o de una habilidad blanda o es algo completamente aparte? ¿O cómo lo ves tú? Yo lo veo como soft skill, pero no usaría la palabra skill, porque um, skill es decir, como una técnica tal vez, ¿no? Okay. La mentalidad, por el mayor parte, no está consciente, es decir, ni lo sabemos nosotros, Ujú. es el subconsciente. Okay. Entonces, no se trata tanto de una técnica, sino de ser. La mentalidad es quién somos. Y eso nos va a afectar. Y si estamos bien conscientes de quién somos, lo podemos utilizar en entrevistas, ¿no? Ujú. Em, Pero de todos modos, si lo sabemos quién somos, si somos muy conscientes de quién somos o no, todo va a afectar el proceso. Um, sí, entonces es importante de analizarse y de trabajar en esa parte de mentalidad. Ok. Um, Por sí. ejemplo, al momento de las empresas, como bien hemos dicho, normalmente no se fijan mucho en la mentalidad. De pronto están las hard skills, hay otras empresas que de pronto también valoran las soft skills, habilidades blandas, habilidades duras o fuertes. Pero si tuvieras tú que poner una balanza al momento de contratar, ¿qué tanta fuerza le das a la mentalidad? O sea, porque tú muy bien decías, o sea, una parte es lo que uno sepa, pero ¿crees que la mentalidad es vital
para aplicar lo que uno sabe en el Exactamente. trabajo. Entonces, si fuera una balanza y tú, por ejemplo, eh, tú quieres contratar a un colaborador tuyo, ¿qué tanto proporción le das tú a la parte de la mentalidad de esa persona sobre los conocimientos que pueda tener o las skills que pueda tener? Buena pregunta. Em, de mi parte, Ujú. son 80%. 80%, Porque ¿cuál? ¿Mentalidad o 80%? mentalidad. Ok, Sí, porque depende obviamente un poco de qué puesto quieres. Si buscas un CEO, obviamente necesitas también asegurar que la persona tiene conocimiento. um, conocimiento, ¿sabes? Pero digamos que es un puesto del nivel de entrada o sí, hablamos de un puesto de entrada. Yo busco gente, um, sí, con un poco conocimiento, obviamente. Eso hace la entrada en la empresa mucho más fácil, pero la mentalidad me señala si la persona está dispuesta de crecer y eso es lo más importante. La hoja de vida no me dice mucho de si la persona está dispuesto de aprender, de oír, y que la persona también tiene el querer de llegar a un otro nivel de conocimiento. Pues, y por eso si tienes una persona que tiene bastante conocimiento, pero no tiene el querer de crecer todavía en ese puesto, vas a estanquear con este puesto, Ujú, ¿cierto? sí. Puedes tener una persona muy, Hábil en el conocimiento, en el puesto, en el cargo en el que sí, está. puedes hacer un trabajo, pero no puede desarrollar el trabajo porque no quiere crecer. Ok. Pero si tú tienes una persona que no tiene tanto conocimiento, pero tiene el querer de crecer, Ujú, tal vez el comienzo va a estar un poco más difícil, pero la persona no solamente va a llenar una silla en tu empresa, ujú, sino va a desarrollar un puesto. Y eso es lo que hace avanzar la empresa. sí. ¿Sabes? Lo que nos hace avanzar son personas que quieren crecer. Y eso es lo que estoy buscando. Y lastimosamente no es tan fácil de encontrarlo. Encontrar. Bueno, Porque precisamente, pues como ya comentabas, también depende del cargo, ¿no? Y depende de pronto, no sé, del área, de la industria. O sea, pues no es lo mismo uno contratar a una persona eh, para atención al cliente, que puede tener otro tipo de conocimiento y otro tipo de skills, que una persona de pronto para una fábrica donde tenga que tener un trabajo más monótono, más constante. Depende, o sea, como por ejemplo, tú me estabas hablando que cuando vas a contratar a un colaborador al inicio, o sea, cuando están como apenas saliendo, como podemos decir, jóvenes, para entrar a la empresa, tú valoras 80% la mentalidad que esta persona tenga, mentalidad entendiéndola según veo como deseo de crecer, como de desarrollarse, como de aprender, y la otra, el 20% ya los conocimientos. Pero me dices que a medida que de pronto va escalando, tú sí, ya esa mentalidad la vas reduciendo, se va quedando, hay otras habilidades que obviamente pueden ser más importantes. em, o en qué momento de pronto ese 80% empieza a bajar y tú buscas como empresa más conocimiento. bueno, creo que no bajaré la mentalidad, porque, pero si, si busco, por ejemplo, un líder de un equipo, um, necesito tener a alguien quien ya tiene también un poco de conocimiento. Al igual, cada vez cuando tú contratas a alguien, puede ser también una persona que sabe
de parte del conocimiento, tiene mucho conocimiento, pero siempre necesitas una persona que está dispuesto a crecer. Y si tú tienes contratas un líder um, que, que sabe mandar gente, pero no está dispuesto a crecer él mismo, vas a estanquear de nuevo. Entonces la mentalidad, los 80%, digamos, nunca van a cambiar, pero si buscamos puestos más altos, entonces los demás, vamos a decir, las charlas, las entrevistas van a ser más y más largo, porque yo todavía no he tenido entrevistas con un CEO, pero si tú encargas a alguien a manejar una empresa, pues no buscas a alguien que ya ha tenido, que puede demostrar que sabe manejar la empresa. Pero, de nuevo, o digamos un líder, porque con eso tengo experiencia en el nivel medio. Si buscamos un líder y nos damos cuenta que de parte de la mentalidad en la entrevista, lo que busca la persona es seguridad. Es decir, quiere ser un líder porque quiere el dinero. Por no sé cuál razón. Quiere sentirse más seguro, con más dinero me siento más seguro. Entonces, si el motivo de tener el puesto es seguridad, va a ser muy difícil de crecer con esta persona, porque todo lo que va a hacer viene de un motivo de seguridad, es decir, está operando en su zona de confort. Uh-huh. Y lo que nos hace crecer como empresa está fuera de la zona de confort. Okay. Necesitamos personas en puestos de líderes que están capaces de crecer sí mismos, sus departamentos y también los equipos que manejan, ¿no? Entonces, la mentalidad siempre afecta y en las entrevistas que yo he tenido, yo busco señales si la persona está abierto de crecer y bueno, a veces uno se da cuenta muy rápido. Muchas veces son los casos donde te das cuenta que la persona no está dispuesta de crecer. Son personas tal vez que están frustrados en el puesto que tienen en otra empresa y quieren tener el puesto que tú ofreces porque piensan que ahí van a calmarse un poco, pero no necesitas personas que quieren estar calmados. Necesitas personas que tienen ganas de crecer y de combatir en el crecimiento de la empresa. Okay. Y si te das cuenta, si yo me doy cuenta en una entrevista que una persona está abierto para crecer, entonces la entrevista verdaderamente vuelve interesante. Okay. Y entonces tal vez no está por tema de conocimiento, no está suitable, como no, Es adecuado, no como está estar perfecto, adecuado. Sí. adecuado, gracias, para el puesto que es donde estamos buscando personas, pero tal vez en un futuro para otro puesto, porque ya sé que la persona tiene la mentalidad con que yo estoy buscando. Bueno, Tomás, precisamente hemos hablado de mentalidad, pero creo que igual sigue siendo un concepto un poco general o un poco ambiguo. Exacto. Pero he encontrado de pronto características, tú me dirás si cuando hablas de mentalidad hablas de esto. Y si me faltan algunas, pediría que me las complementaras, pero he visto como ambición podría ser una palabra que, que explique lo que tú llamas mentalidad. De pronto, ese deseo de salir de la zona de confort, de
como de avanzar. Sí, muy cercano a la ambición. ¿Crees que mentalidad, obviamente en el buen sentido, ¿no? Ahí la ambición se puede entender de una forma negativa, pero también de una forma positiva de buscar más, de no estar satisfecho con lo que se logró, sino siempre de pronto pensar en la meta siguiente, en lo que viene después, en seguir creciendo como empresa, como persona? ¿Podríamos de pronto intercambiar esa palabra o crees que mentalidad tiene otras más? Es como dices, como la mentalidad es muy complejo. Um, yo describo con la mentalidad todo el mundo de los pensamientos. Ujú, Lo que estoy pensando sobre mí, principalmente. No tiene que ver nada con el puesto que estoy buscando. Um, y y bueno, eso prácticamente es la charla que tengo conmigo mismo. Es lo que defino con la mentalidad. Y, um, y de ahí viene todo lo demás. Um, es tan complejo porque todavía no hemos observado muy bien esa parte de nuestra vida. ujú, Pero si comenzamos a observar la mentalidad, el mundo de los pensamientos, nos damos cuenta que ahí son las semillas plantados de la cosecha que vamos a tener en el mundo afuera, ¿sabes? ok. Y, um, y claro, como cosas como ambición, todo viene de ahí, ¿no? Viene de cómo pienso sobre mí mismo. Si yo pienso que soy una persona que tiene potencial, que puede ser más de lo que yo represento ahora mismo en mi vida, de ahí viene la ambición, ¿no? Ujú, Del pensamiento de ambición. ok. Y sí, pero es muy complejo, como dices, y eso también lo hace difícil de encontrar las palabras adecuadas para definir qué verdaderamente es. Um, pero hablando en general, son los pensamientos. Ok, ok. O sea, entonces también veo que también el tema de autoestima es importante. Pero bueno, ahora tenía como dos consultas. Primero, tú bien dijiste que es difícil evaluar la mentalidad en un proceso de selección y casi que solo la puedes ver cuando ya la persona está trabajando, lleva un tiempo, lo ves. Pero hay algunas estrategias de pronto para más, de pronto no evaluarla al completo, pero formas en que las personas que están en procesos de selección, que los dirigen, puedan ver algunos rasgos de esa mentalidad en las personas, con una charla, con algún tipo de ejercicio, o cómo intentas tú igual encontrar la ambición para un candidato o en un candidato. Es cuestión de ser consciente de esto, ¿no? Si tú valoras esa parte de mentalidad, si eso verdaderamente para ti también es importante de buscarlo, entonces en la entrevista, en la conversación que tienes, vas a intentar de observarlo. Um, se nota también en la voz. Ujú, Si tienes, yo por ejemplo, si hago entrevistas, primero tengo una llamada con la persona. Y si tienes una persona um, o sea, quiero decir que si lo quieres observar, lo vas a observar. Es ok. cuestión de mirarlo, de querer observarlo. Um, yo me di cuenta, por ejemplo, en la última entrevista que hice, que la persona me estaba hablando como por la boca, ¿sabes? Yo preguntando eso y la respuesta siempre era sí. Pues superficialmente me demuestra que es una persona adecuada porque todas las respuestas son sí. Pero si entonces metes tu dedo un poquito más profundo, te das cuenta que es una persona súper insegura,
y quiere tener el puesto y por eso siempre dice sí. Y pues, y obviamente si nunca hiciste entrevistas así, um, es también un proceso de aprendizaje. Yo todavía estoy aprendiendo, porque las personas también saben fingir. Um, se pueden presentar muy bueno, pero detrás hay una inseguridad tremenda Bueno, que te vas a dar cuenta cuando ya has contratado a la persona. exacto. Y Entonces es cuestión de, si yo hago la entrevista, es cuestión de si yo quiero observar esa parte. Y obviamente eso yo solamente puedo observar lo que estoy observando en mí mismo. ujú. ¿Qué significa? Yo siempre estoy actuando desde el nivel de conciencia que yo tengo conmigo mismo. Sí. Bueno, también otra duda que surge aquí es, brevemente, porque igual, creo que para no alargarnos mucho más, es también, el otro lado también siempre se ha escuchado hablar que las empresas tampoco quieren buscar una persona con tanta autoestima, con tanta ambición, porque también pueden sentir que se van a sentir frustrados si no logran, no sé, cambiar de puestos, seguir y seguir y seguir. ¿Cómo balancear eso, no? Porque igual también la frustración laboral puede existir, pero también lo que tú dices, igual sí se necesitan personas que igual quiera seguir progresando. Sí, eso también pasa. Y es cuestión de la cultura también de la empresa, ¿no? Yo conocí también empresas que limitaron a la gente que querían crecer. Y creo que el contexto de cultura en las empresas ya está cambiando. Si intentamos delimitar personas que tienen un deseo de crecer, estamos limitando también el crecimiento de la empresa. Y creo que tenemos que dejar el attachment, el ser como concentrarlo en una persona. Es que como el mundo del trabajo está cambiando bastante, ¿no? Ujú. Si yo veo yo mismo, yo he tenido 5 empleos entre 10 años. Mi padre he tenido 12 empleos en toda su vida, en 45 años trabajando. Y, y las empresas se tienen que estar claro que eso va a pasar. No podemos limitar las personas. Las personas van a entrar a las empresas y van a salir de nuevo. Y es cuestión de adaptar nosotros como cultura empresarial a esto. Okay. Pero también estoy seguro si una empresa no solamente busca el servicio de la persona, sino también da un puesto de crecer. Entonces, también es muy posible que ese trabajador se quede en la empresa porque da el servicio para el servicio porque la empresa le paga, pero también tiene el poder de crecer. Ok. Bueno, entendí, o sea, claro, sí, las empresas igual hoy en día, como tú dices, se tienen que acoplar a las nuevas tendencias y hoy en día el recambio laboral es mucho más alto. Y bueno, para finalizar, muy brevemente, quisiera que me dijeras de pronto algunos consejos para trabajar este tema de mentalidad. ¿Cómo así? Unos consejos de cómo la gente puede trabajar los temas de mentalidad, pero muy corto porque ya nos tenemos que ir. Sí, bueno, todo comienza con el trabajo con sí mismo. No comienzas en las entrevistas, comienzas en casa donde nadie te ve. Ok, bueno, Observa a ti mismo.
Un buen consejo. Bueno, todos, muchísimas gracias por estar acá en Adiós al Desempleo. Te agradecemos. Gracias, Santiago. Y a todos que también estuvieron pendientes de la charla. Gracias. Chao.